Hola, hola, buenos días, ¿cómo amanecen? Pues estamos acá que vamos a hacer un live. Voy a esperar que Carla con K se conecte, que vamos a estar hablando sobre algunos mitos y la depresión y varios temas importantísimos que se nos presentan en cuanto al tema de elección para saber cuándo elegir a una persona idónea a la hora de nosotros eh, cuando se toma esa decisión, ¿no? De poder elegir a un terapeuta, qué es exactamente lo que me funciona a mí, que vamos también a estar hablando sobre cuáles son los mitos, ¿no? Que existen detrás de la terapia no convencional, así que vamos a esperar que se vaya uniendo eh, Carol, Carla, a ver, ¿dónde estás? 2 segunditos. Vamos a pedirla por acá. 2 segundos que vamos a estar hablando. Carla se conecte y empezamos entonces. Mientras tanto, vayan haciendo sus preguntas sobre qué exactamente les confronta a ustedes en cuanto a la elección de las terapias. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, qué rico, qué rico. ¿Cómo has estado? Un placer. Qué felicidad estar aquí contigo en la mañana de hoy. De verdad estoy sumamente agradecida porque aceptaras mi invitación en este nuevo reto que es mito y realidad, que no es lo mismo mito versus realidad, sino que las dos conviven al mismo tiempo. Así De es. verdad que te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación porque he visto que, bueno, tú eres una máquina de producir contenido, de estar ahí con tu público. Entonces yo dije, yo voy a lanzarla a ver si la pego. Y lo logré. Gracias, no, para mí es un honor estar acá, de verdad. Y que vi también tu perfil y me gusta mucho cuando veo, eh, si bien es cierto, si no hago live con cualquier persona, pero cuando veo que la persona tiene un contenido que tiene lógica, discernimiento, se cuestiona, no va por una verdad absoluta, eso a mí me encanta y eso para mí siempre va a ser un sí. Ayer me preguntaban qué es lo que amo yo de las personas, amo de las personas que tienen esa capacidad de discernir, ¿no? Y ser asertivos en su Claro. comunicación y eso fue lo que ahorita dije, bueno, ¿por qué no? Me parece súper chévere. Tan linda, además que entré así como caballo de Troya. Qué bella eres, que además estaba diciendo la verdad. Gracias, gracias, gracias. Mira, eh, vamos, ¿tú ya estás grabando? Sí, estamos en vivo. Perfecto, yo luego edito las partes incómodas. Nada, mentira. Entonces te voy a presentar y me voy a presentar para quien no nos conozcan. Eh, Zulet es una mentora yo diría que de la hipnosis, ¿sí? Tiene varias formaciones en cuanto a terapias alternativas. Ella se ha formado en distintas academias y tiene un enfoque, yo diría que alternativo a todo lo que hay en la medicina tradicional. Este, y por eso quise traerla para que nos cuente de su experiencia, para que nos cuente de su visión. Yo creo que en el mundo hay mucha diversidad y no la estamos aprovechando porque se desvirtúa con lo que otra gente hace, pero hay gente seria que está trabajando por aportar nuevas miradas y que merece visibilidad. En mi caso, yo soy socióloga, egresada de la Universidad Católica de Venezuela, y soy una mujer curiosa de todas las corrientes. Entonces quise abrir este espacio para hablar de todos los mitos a los que quienes crean terapias alternativas, visiones distintas, se enfrentan para abrir el debate
y que esa mente se expanda y nosotros logremos salir de la Matrix. Entonces, cuéntame un poco a qué mitos te has enfrentado tú con referencia a la depresión. Hoy vamos a tratar diversos temas, vamos a hablar de la depresión, vamos a hablar un poco de género y vamos a hablar de la energía masculina y femenina y cómo estamos creando esa relación. Entonces vamos a comenzar primero por la depresión, tu tránsito por ahí y luego vamos avanzando en otras cosas. Entonces, ¿con qué mitos te has enfrentado tú respecto al tema de la depresión? Uy, montones. Mira, comenzando desde que la depresión solamente está en aquellos que no se pueden parar de la cama, que no pueden comer, que no pueden caminar. De hecho, hay depresiones altamente funcionales, ¿no? Hay personas depresivas que van en automático en el día a día y no aparentan tener depresión, que la depresión se quita pensando positivo, que la depresión se quita haciendo cosas. No, para mí, yo siempre he dicho que la depresión es como una especie de posesión de un demonio, ¿no? Es muy difícil, ¿no? El dominio personal cuando la persona entra en ese estado. Sea cual sea la razón, siempre es muy difícil salir de allí, como dicen, pensando positivo o haciendo cosas. De ahí un poco creo que lo que vamos a hablar ahora, de ahí nace la metodología. Ok. ¿Y qué otro mito? Porque yo lo hablaba en uno de mis videos y yo decía, porque yo soy bipolar y experimento las depresiones cíclicas. De vez en Ujú, cuando subo y luego bajo, ujú. pero yo convivo con eso, y la entiendo muy bien. Ahora me causa curiosidad cuando la gente te dice, tú, lo que pasa es que tú piensas en negativo y hay muchos mitos respecto a lo que realmente es la depresión. Además de ese mito de que la depresión se cura saliendo a caminar al perro, haciendo ejercicio y deporte, ¿con qué otro mito te has enfrentado tú? Y creo que este es bastante polémico, ¿no? Que la depresión se quita. La depresión no se quita. La persona que ha sufrido depresión tiene un canal neuronal, un sistema de pensamiento que ya se creó a nivel subconsciente en cuanto a la depresión, que viene detonada por X o Y consecuencia. Lo que hacemos es entrenar la mente para que cuando, digamos que las emociones son como una ola, ¿no? Y cuando viene la ola, el agua agarra por un canal, ese es el canal de la depresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrenar la mente para crear un nuevo canal, que cuando la emoción venga, la mayor parte del agua agarre otra vía más funcional en la vida de la persona. Entonces, cuando Ujú, dicen, no, es que la depresión se quita, no. Que me mandaron pastillas para quitarme la depresión, no. No, las pastillas, es decir, sí ayudan muchísimo para controlar y equilibrar los síntomas de la depresión, más no la quita, porque la depresión ujú. viene desde un sistema de pensamiento, ¿no? Y Es ese sistema de sináptico. pensamiento genera una química emocional que viene a través de Ujú. la mente. Sí, no, es sináptico, es un patrón neuronal de asociación de las Ujú. neuronas que se acostumbran a asociarse por un desequilibrio químico en los neurotransmisores, eso desde el punto de vista científico, Exacto. pero bueno, eso tiene muchas explicaciones, pero excelente esa postura de que No la depresión no se cura, la entrenamos, depresión se trabaja y se entrena, pero no se se entrena. cura. Exacto. Excelente. Ahora vamos a hablar de una realidad que es aplastante, por eso yo empiezo por el mito y luego hablo sobre la realidad. El año, al año se desviven 720.000 personas en edades entre 15 y 29 años. ¿Por qué crees que hemos llegado, si hemos llegado a la luna, por qué crees que no hemos resuelto ese tema de que la juventud se desviva? Mira, tengo muchas teorías, ¿no? Y entre la más polémica está en que la psicología y la psiquiatría tradicional no ha evolucionado y no creo que no sepan cómo no evolucionar, sino que no les conviene. ¿Por qué? Porque hay una industria detrás
que genera una gran cantidad de dinero con el tema de los antidepresivos y las consultas que generan. Es decir, yo tengo pacientes que llegan que tienen 20 años yendo a terapia y para mí eso es ilógico. Es decir, si existe una manera de programar la mente, yo no creo que el sistema y toda la institución tradicional de la psicología y la psiquiatría no tengan entendimiento de esto. Eso lo tiene hasta la CIA, lo sacó en uno de sus documentos de lo extraordinario que puede ser una reprogramación con hipnosis y la transformación que existe en el ser. Que no ha sido conveniente desde el punto de vista comercial, es cierto. Entonces, ¿por qué se detona? Es decir, bueno, la sociedad ha cambiado, hay demasiados, diríamos, eso es por un lado ese núcleo, ¿no? El núcleo comercial que hay detrás de la medicina tradicional. Por otro lado, estamos teniendo generaciones con estímulos completamente diferentes, un acceso a la información constante en donde se lleva a la comparación y a la necesidad de perfección, porque estamos viendo que el niño en Inglaterra ya tiene 16 años y se hizo millonario haciendo videos de YouTube, entonces está el otro niño de 16 años diciéndose a sí mismo, soy un loser, no tengo los millones que tiene él, quiero ser como él, entonces esta vida no tiene sentido. Entonces hay un cúmulo, es decir, son muchas aristas que están detonando esta gran epidemia de depresión y ansiedad, pero la salida está. Lo que es que las personas, en su mayoría, por lo menos las madres, diríamos, cuando estamos hablando de menores de edad, son muy recelosas, es decir, no, tengo que ir a un psicólogo Sí, sí, tradicional, el sino el mundo psicólogo tradicional. convencional. Y entonces Ujú, dices, pero realmente el psicólogo lo que te va a mantener es, no todos, no, ojo que no estoy diciendo que todos los psicólogos, porque conozco muy pocos, pero muy buenos psicólogos, ujú. sobre todo aquellos que están en la línea más de la logoterapia, que trabajan en sentido de vida, me parece que son extraordinarios, pero en su gran mayoría ni siquiera ellos mismos saben, ellos piensan que están haciendo o que están teniendo las herramientas, pero porque fueron entrenados para eso en la universidad. Pero realmente Ujú. no están mostrando la salida y entonces esto se vuelve un ciclo repetitivo, la epidemia de no sentirse suficiente, pero es por lo mismo, la cantidad de información que tenemos acceso, porque antes no sabíamos qué estaba haciendo un pelado de 18 años en China porque no había acceso a esa información, entonces había menos. Hoy en día es más, Ujú. pero es por la cantidad de información que está ahí, a la masa, a un clic. Sí, realmente son tres factores. El psicológico, el espiritual, ahora vamos a hablar de eso más adelante, y el social. Es multidisciplinario. Entonces, eh, por eso yo digo que hay que salir de la Matrix. Entonces, Yo digo eh, que a veces con la salida de la Matrix, creo que no podemos salir de la Matrix, pero sí tenemos que aprender a jugar dentro de la Matrix. polémico, debatible, Debatible. debatible, sí, porque eh, hay personas, hay corrientes de pensamiento. Primero entender qué es la Matrix, Ujú. ¿verdad? Cada, Exacto. cada quien tendría un concepto de la Matrix, pero entender qué es la Matrix y cómo es salir de ella, ¿verdad? Por ejemplo, hay mujeres que el sistema económico les empuja a el camino de la prostitución, sistema económico, ¿ok? Salir de la Matrix es conectar con tu poder interior y entender que hay un camino que no es ese. Ujú. Eso es salir de la Matrix, ¿ok? Eh, vamos entonces con otra pregunta. ¿Qué pasó en tu vida que hizo que tú tomaras el camino de la reprogramación mental? ¿Y por qué escogiste la hipnosis como instrumento de sanación? ¿Qué pasó contigo? Bueno, hace muchos años tuve la pérdida de alguien que fue muy importante en mi vida y tras ese suceso, que fue súper inesperado, entré en el hoyo, ¿no? Un hoyo en donde conocí la depresión, la ansiedad, el deseo de no querer vivir, entre muchas otras cosas, y
Tras esa situación, bueno, obviamente psicólogos, psiquiatras, y aún así no había ninguna mejora en mi condición. Y en ese desespero, ¿no? Y que cuando tú dices, quiero salir, pero siento que en vez de salir estoy hundiéndome más, Ujú, conecté hace muchos años con una terapeuta, hoy en día ya, ella falleció, quien diríamos tenía un método como el que tengo, un poco más, más básico, y fue cuando conocí la hipnosis, ¿no? Y ok. ella usó el mapa astrológico y de acuerdo al mapa astrológico hizo las reprogramaciones y fue lo único que me sacó por un 2x3 de la depresión. Entonces allí dije, wow, o sea, esto es lo máximo, no puede ser que esto nadie lo conozca. Y me hizo súper clic y empecé a estudiar con Enrique Corbera, Marisa Peer, Eric Pearl. Hablando de Marisa Peer, que lo vi en tu currículum, ella crea un método que se llama RTT Uh-huh, y tiene que ver con salir rápido del tema. O sea, uh-huh. ahí vamos al mito, ¿verdad? Hay la medicina tradicional, digo medicina, aquellos que estudian la mente y la parte química, y el órgano cerebral. Ellos entienden que debemos atravesar por un proceso que puede, o sea, una habituación que puede durar Ujú. años, ¿sí? La nueva teoría, y sobre todo esta que tú tomaste, la RTT, propone otra cosa. Ujú, Cuéntame total. un poco de eso. Realmente diríamos que es un sistema de mega aprendizaje, ¿no? En donde en vez de estar entrenando a la conciencia, que es lo que hace la medicina tradicional, que al final la conciencia es el 5%, es nada, Ujú, y puede ujú, tomarte años entrenar una ujú. conciencia porque la conciencia domina el 5% y de ahí que esa información pase al subconsciente, que es el que maneja el 95%, puede tomar demasiado esfuerzo y tiempo. Entendemos que para qué perder el tiempo trabajando con la conciencia, con el Ujú, consciente, ¿no? No con la ujú. conciencia del alma, ¿no? Estoy hablando del consciente. Eh, y me salto el canal y voy a hablar directamente con el jefe del barco. Ujú, ¿Cómo hablamos directamente con el jefe del barco? Mientras la persona está durmiendo, mientras la persona está acostada y se induce un estado de relajación. En ese ok. estado de relajación, el subconsciente dice, ok, cuéntame qué es lo que me quieres decir. Y todas las noches y todas las mañanas tenemos una conversación directamente con el subconsciente mientras la persona está acostada en esa fase de sueño que realmente parece sueño, pero es transhipnótico, Ujú. que es un estado de relajación, porque la hipnosis no es, me va a hipnotizar y voy a terminar Ahí haciendo lo que me vamos, dice. espérate, no te me adelante, que ahí vamos con el mito, los mitos De la hipnosis. de la hipnosis. Ajá, Y no, entonces, espérate, bueno, allí espérate. lo que hacemos es por repetición, es decir, desde mi sistema, yo entendí que y hay muchos hipnoterapeutas que dicen, no, tienes que venir una vez y yo te hago una hipnosis y ya la vida te cambió. Eso así no funciona. Ok. La hipnosis funciona por un sistema que llamamos o sea, mega aprendizaje, que es todos los días por repetición, mínimo 21 días. Entonces, durante 21 Ok. días se repite el comando, es decir, estamos teniendo esa conversación con el subconsciente hasta que el subconsciente adopta esa verdad Ujú, como absoluta dentro de su ujú, sistema. Y ujú. desde allí se hace la transformación mucho más rápida y no necesitas la cantidad de tiempo ni la cantidad de terapias que requiere la medicina tradicional, que era lo que se usaba antes, pero ya hay nuevas formas de hacerlo mucho más rápido y efectivo y que sea a largo plazo, porque no hay efecto yo-yo. O sea, es como que, ay, me siento bien y ya después no. No, porque vas a entender, entiendes el sistema. Tú sabes que Pitágoras, eh, que se atrevió a decir, no fue el primero, pero fue uno de los tantos que se atrevió a decir que la Tierra no era plana, sino que la Tierra era redonda. A él lo incineran en su década, en su momento, porque eso es lo que pasa con el dogma. Cuando tú cuestionas una verdad que pareciera ser infalible, tú pareces un Mm loco. -hmm. Pero lo que hace la sociedad, lo que hace la deconstrucción es romper los Mm -hmm. límites. Vamos abriendo puertas, abrimos esta puerta. Fíjate lo que hace ChatGPT. Yo siempre me pregunté
¿qué iba a destronar a Google? ChatGPT. O sea, para mí Google era insuperable. Y muchos años después llega una tecnología con inteligencia artificial que crea unas búsquedas con mayor intensidad y que se convierte en un asistente virtual. Esa es una puerta que abrimos, ya es otra dimensión. ¿Por qué nos quedamos atrasados con otras cosas y nos resistimos? Y hacemos como Pitágoras, como le hacían a Pitágoras, con la nueva información que vamos descubriendo, porque es que no todo es igual. Vamos al mito. ¿Por qué la gente tiene el mito de la hipnosis? Vas a ser hipnotizado y vas a quedar así. Ajá, ¿por qué? Obviamente por lo que comercialmente se ha vendido, ¿no? Hay muchos, es lo que llamamos la hipnosis de espectáculo, que realmente también está hecha, ¿no? Es algo que todo el mundo tiene ese nivel de, esa sensibilidad, ¿no? De ser programado. Y como se han mostrado estos shows del hipnoterapeuta en el escenario y cállate y ponte a caminar como perro, entonces la gente cree que la hipnosis es eso. Y no lo es. Es decir, no lo es. Y para que una persona pueda ser hipnotizada de esa manera es porque es altamente sugestionable y eso se hace un estudio previo. No todas las personas tienen el mismo nivel de sugestionabilidad. Que sí puede hacerse, sí, no es el tipo de hipnosis que yo manejo, pero sí puede hacerse y tiene que ser un hipnoterapeuta especialista en ese tipo de hipnosis. Fíjate, Realmente no, sigue, sigue. nosotros todo el tiempo estamos siendo hipnotizados, es decir, estamos siendo reprogramados a través de cuando escuchas una canción, en las comerciales de televisión, sobre todo en las comerciales de las farmacéuticas y todo lo que tiene que ver con medicina, hay un montón de programas. Ellos son expertos en programación. Cuando dicen, no, que la hipnosis no es de Dios, yo digo, los pastores, y sobre todo los evangélicos, son expertos en programación, Uh-huh. expertos en programación. Entonces, creo que es como todo, ¿no? Aquello todo que es súper poderoso y parece como demasiado sencillo o demasiado invasivo, ¿no? Sobre todo en algo tan íntimo como es nuestra mente, causa miedo. Pero Claro. todo el tiempo estamos siendo programados sin el permiso de nadie. Uh-huh. Entonces dice, bueno, puedes elegir programarte con lo que sí te funciona a ti, porque tenerle miedo. Si igual está, yo les digo, tú escuchas radio, escuchas los comerciales de la radio, sí, está tan programado. Estás Uh-huh. escuchando la canción, está siendo programado. Estás viendo un concierto, está siendo programado. Tú sabes que en ese tema de la programación con el tema de las canciones, yo experimenté un cambio en eso. Yo acepté a los 31 años que era alcohólica y que tenía que tomar las riendas de mi vida en ese sentido, ¿no? Entonces, empecé a hacer cambios y una de las cosas que dejé de escuchar fue el reggaetón, porque ahí se hace apología al consumo de sustancias y al consumo de alcohol, ¿verdad? Cuando yo escuchaba esas canciones, yo sentía un deseo ardiente de ese consumo. Cuando yo me alejo de esas, no digo que, no quiero simplificar todo lo que significa el tema del alcoholismo, solamente estoy hablando desde una perspectiva de la De una programación. parte, exacto. Cuando yo dejé de escuchar esas canciones, de repetir, había una canción que yo escuchaba mucho que decía, yo sé que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Para mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Yo repetía eso, yo repetía. O sea, yo estaba bañando el perro y esa era la cosa que yo tenía en la cabeza, ¿verdad? Y cuando yo dejé de escuchar esa música, cuando yo dejé de escuchar ese tormento, yo empecé a sentir una tranquilidad respecto a la bebida. Ya para mí no es algo que yo le tenga miedo, como que yo no puedo estar en un lugar donde está, para nada. O sea, he ido haciendo otros trabajos también de reprogramación, pero la música definitivamente, esa repetición definitivamente te programa. Entonces, fíjate esto, para que tú veas la paradoja del mundo. Si la música te reprograma
para sentir ese tipo de cosas? ¿Por qué la gente se resiste tanto a hacer una reprogramación como la que tú propones, escuchar canciones dormido? Escuchar el sonido de mi voz. Es como dormir con la hipnoterapeuta al lado. O sea, es como tenerme ahí todas las noches haciendo una programación diseñada de acuerdo a tu historia, ¿no? Y yo digo lo mismo. Y pienso que es algo que, bueno, como todo, toma su tiempo. Por suerte siento que colectivamente está empezando a despertar un deseo de empezar a cuestionar, ¿es esto verdad? ¿Es esto realmente lo que me han contado? Porque ¿qué parte de mí o quién me ha hecho creer que esto no funciona? ¿No? Ujú, Es ujú, la distracción. ujú. Entonces, pienso que cada vez va a haber más apertura, pero sí, definitivamente, es como tú dices, las canciones de desamor. Yo cuando me dicen, no, es que no conecto, todos los hombres me traicionan, ¿cuál es tu artista favorito? Entonces empiezan puras canciones de despecho, porque si Ana Gabriel, ¿por qué me dejó? Que no sé, vas a seguir Él en me eso. dijo que me amaba y no era verdad. Exacto, Él me exacto. mintió. Igual que el reggaetón, yo soy cero, cero, pero cero fan cero. O sea, no es una cosa que no. ¿Por qué? Porque incita a la o sea, lujuria, pero en sus niveles más oscuros. Y Ujú. eso trae carencia. Entonces, generalmente observa a las personas que están todo el tiempo escuchando reggaetón, tienen problemas financieros. Un Interesante montón. relación. Entonces, cuando dice, deja de escuchar reggaetón. En serio, si quieres de verdad elevarte, tienes que. ¿Por qué? Porque la lujuria, una cosa es la lujuria, otra cosa es el deseo de la sexualidad en su lado luminoso. Pero ese lado oscuro de la lujuria es lo mismo que ver porno. Es decir, jala mucha energía. No es energía de creación, no es lo mismo tener una relación íntima desde nuestro poder que ver, es decir, hay mucha oscuridad en esos mundos. Y a veces un poco, puede sonar un poco esotérico, porque no tiene explicación científica ni lógica, pero sí una explicación energética que es bastante importante. En función de eso, te voy a hacer una pregunta. Eh, a medida que tú fuiste escalando en el proceso de tu formación, ¿cómo tú hiciste para integrar conceptos de psicología, hipnotismo, astrología y algo tan etéreo como el alma? Fíjate que ha sido un proceso que para mí es fascinante. O sea, si tú me dices, ¿cómo lo hiciste? Creo que yo hace años tuve un maestro que, primero, bueno, he estudiado un montón, filosofía, teología, psicología, o sea, he estudiado religiones, o sea, desde muy pequeña. O sea, estudié en colegio católico ortodoxo, en las tardes mi mamá me hacía ver clases con los testigos de Jehová, luego con los evangélicos, estudié cabalismo, cabalá, judaísmo. Entonces, es decir, cuando estudias tanto, empiezas a conectar puntos, que puede ser una habilidad que me da mi ascendente en Géminis, que diríamos, me da esa habilidad de mi sol en Escorpio, que es en detective a mil, ¿no? Versus, diríamos, hay algo en el sistema que me da la facilidad de conectar cabos, atar cabos. Y cuando estudias tanto, es literalmente te das cuenta que todos los caminos llevan a Roma. Me encanta eso, yo siempre lo he dicho. Todos O sea, es los caminos, no importa por dónde estudies. O sea, yo he estudiado desde Gurdjieff, Upensky, Jung, que no me he leído, ¿no? Es decir, de todos los grandes filósofos, que bueno, los libros que ahorita comercialmente vemos, al final son unos hijitos y lo que entendió el que leyó allá arriba. sí, Pero sí. cuando lees a los que están arriba, como Ujú. Gurdjieff, como Upensky, que son, o sea, que son grandes, o sea, tienen una filosofía espectacular del sistema, te das cuenta que todos los caminos llevan a Roma. Entonces tú dices, por ahí lees a Jung, toma en cuenta el alma. Bueno, ¿cómo puedo ver el alma? Cuando empiezas, por lo menos en mi caso, la astrología, fueron estudios diferentes. O sea, la astrología la empecé a estudiar desde hace muchos años porque me gustaba. Y el resto, bueno, porque también me gustaba, pero en ningún momento los había conectado hasta que empecé, es decir, 20 años viendo personas, atendiendo consultas y decía, a ver, quiero ver qué pasa, qué está pasando astrológicamente. Empecé como modo curiosa y empecé a ver un patrón. Porque la Ujú. astrología no es para mí predicción.
es básicamente el manual de instrucciones. Cuando tú ves a tantas personas y empiezas a ver la carta y ves lo que estás viviendo, ves lo que luego les pasa, dices, ella va, esto, aquí hay un patrón. Aquí hay algo. Exacto, entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Cuáles son los puntos astrológicos que nos indican cuál es el patrón? Y entiendes, ¿no? Porque yo decía también al principio, decía, bueno, si yo le doy este consejo a Juanita y le doy este el mismo consejo a Carlita y no le funciona igual, ¿por qué? Y es porque cuando veo la carta me doy cuenta que, bueno, que Carlita tiene un nodo norte en Pisces, viene a trabajar la espiritualidad, Juanita tiene un nodo norte en Virgo, viene a trabajar en poner los pies sobre la tierra y el consejo no puede ser el mismo. Entonces, para poder guiar a una persona tienes que entender el diseño. ¿Por qué? Porque sí influye la posición de los planetas en el momento que naciste, en quién eres, cuál es el Ahora, propósito de esa encarnación. influencia es energética. Esa influencia es un pacto de almas, esa influencia es una predestinación. ¿De dónde lo ves tú? Mira, yo creo, cada vez me vuelvo menos mística, más científica, y creo que he dedicado toda la carrera hasta ahora en hacer el puente entre la mística, la espiritualidad y la ciencia. Y si me preguntas, creo que es sencillamente es un sistema, Ujú. no es ni energético, bueno, sí, tiene su componente energético, pero estamos también en un mundo terrenal, tiene su componente material, eh, de materia, tiene su componente espiritual o energético y forma parte de un sistema. Entonces diríamos, hay parte, si vemos la astrología, podría ser ese componente energético o álmico. Es para mí creo que la mejor manera de explicarlo, la carta, el mapa astrológico de una persona es el manual de instrucciones que deja el alma antes de encarnar, entendiendo la encarnación no como una fantasía, sino como estudio, ¿no? De todas las regresiones que se han hecho y informes que he estudiado, he revisado, he visto, no solamente de esta época, en otros que sí hay un sí rotundo en cuanto a las regresiones que se han hecho y la cantidad de personas que coinciden en que sí encarnamos y que el alma hace una elección, ¿no? Entonces, diríamos que eso justamente está en la mitad del puente entre la ciencia y la espiritualidad, que si es Exacto. energético, es conciencia, es sistema, es un núcleo, no sabría decirlo con exactitud, pero sí es algo que está justo en el medio entre lo que somos como seres humanos en la Tierra y el componente álmico. Interesante, realmente es una postura de apertura. Cuando tú decías la frase, todos los caminos dan a Roma, entender eso. Tú sabes que a mí me da curiosidad por qué la gente decía eso. Y yo me puse a investigar, y es que antes Roma era el centro de todo. Uh-huh. Y se hicieron túneles y vías que conectaban los pueblos más remotos con Roma. Entonces, todo desde el lugar más alejado llegaba a Roma. Cuando lo entiendes desde un punto de vista filosófico, eso quiere decir que desde donde salga la teoría, ¿sí? Desde donde salga el entendimiento, todos vamos a un mismo punto. Uh-huh. Lo que pasa es que vamos a ir por caminos diferentes. Yo vi que tú estudiaste con Joe Dispensa, ahora más adelante vamos a hablar de eso, porque Joe hace unas aportaciones a la ciencia desde una perspectiva que hace una revolución. Pero, espera, eh, ¿qué te lleva a ti a enfocarte en la depresión y a desarrollar un método que tiene como una promesa liberarte de ella y de la ansiedad con una cifra que es de 90 días? ¿Cómo tú llegas ahí? Bueno, primero porque lo viví, ¿no? Diríamos que yo fui mi propio conejo de India. No fui porque, bueno, lo hice con una terapeuta Hoy. especialista, pero lo viví. Y en mi caso fue de una depresión absoluta, o sea, que estaba completamente
yo digo que casi que desahuciada en ese tema, sentir que a los 21 días ya yo era otra persona literal. Entonces, diríamos que eso le dio suficientes motivos, o me dio suficientes motivos como, uy, ya va, esto me apasiona, es decir, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo parecía ser algo que no tenía remedio y cómo en 21 días hay un cambio tan radical en lo que estoy sintiendo acá adentro? Eso se convirtió en diríamos, en una pasión o en un... No me gusta decirle que le dio sentido a mi vida, sino diríamos que es sí, la, la intención de mi oficio, ¿no? Decir, bueno, que esto me ayudó a mí, de cierto modo me salvó la vida y creo que es como una antorcha que puedo, tengo como esa llama que puedo encender en el otro para que el otro pueda seguir su camino y no desde la oscuridad. Años después que empecé a trabajar en esto, empecé, empecé a ver muchas personas que llegaban y me decían, mira, Zuleta, estuve en la primera sesión y ya estaban en la segunda, y en la segunda sesión me decían, wow, o sea, me cambiaste la vida. Me dice, honestamente dije, voy a probar y si no me funciona, me quito la vida, ¿no? Entonces tú dices, ya va, aquí esto es importante, ¿no? Entonces dices, realmente hay un cambio que está transformando la vida de las personas, que le está dando la oportunidad de vivir. Y la metodología, ¿por qué nace de esa manera? Es decir, porque cuando una persona tiene depresión, y es lo que a mí me pareció fascinante, tú generalmente o vas a un psicólogo o un psiquiatra, tómate esto y tienes que hacer esto, tienes que pararte a bañarte, tienes que pararte, tienes que intentar salir, tienes que intentar comer, y realmente la persona no tiene la fuerza para hacerlo. Entonces le estás diciendo a alguien que no se puede mover, a una persona que no puede caminar, que camine. Y si camina, entonces te vas a sentir mejor. Es como, ¿really? ¿A qué están jugando? Es decir, yo todavía me pregunto, ¿a las personas les hace sentido esto? No, no tiene sentido que tú mandes a una persona con depresión a hacer cosas, porque no las va a poder hacer. Es una persona que está inválida. Pero no es lo mismo que tú le digas a una persona, duérmete y ponte el audio. No quieres hacer nada, no, ponte el audio. Póntelo cuantas veces sea necesario. Y a los 21 días la persona ya empieza, el subconsciente empieza a darle motivos para pararse de la cama. Entonces, de ahí nace la metodología 90 días, porque nos tomamos 21, 21, 21, son 63, para instalar, desinstalar, desinstalar, instalar e instalar habilidades. Es decir, por cada sesión son 2 audios. Con los primeros 2 audios damos de baja a unas aplicaciones. Con la segunda tanda, lo que hacemos es instalar y desinstalar de acuerdo a la evolución. Y en la tercera tanda es instalar habilidades. Y los últimos 30 días que quedan son para repasar los 6 audios anteriores. Entonces eso es lo que suma 90 días. ¿Y no te da miedo, no te da miedo que a alguien no le funcione y se suicide? No, no tendría por qué no funcionarme. Es decir, la decisión del suicidio no va a tener que ver con la programación. Es decir, es lo mismo que un doctor podría, bueno, no te da miedo darle la pastilla y si se suicida, ¿no? Se puede suicidar. Es decir, no existe, no está bajo el control del doctor que le da un antidepresivo a un paciente que el día de mañana vaya y se quite la vida. Es decir, el doctor no se estresa ni se preocupa por eso, sencillamente hace lo que tiene que hacer. Lo mismo pasa con la programación. La decisión de quitarse la vida no tiene que ver con la medicina ni con la programación, tiene que ver con una decisión personal de la persona. Pero un antidepresivo no va a ser la causa de por qué una persona se quite la vida. Y tampoco la programación. Es lo mismo. Excelente. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque psicológico tradicional y el tuyo, que es psicoastrológico? El psicológico tradicional está basado es decir, en las estadísticas o en las conclusiones que se han tomado por grupos sociales, ¿no? Bueno, porque las mujeres se comportan de cierto modo, porque los hombres se comportan de cierto modo, una mujer de tal edad se comporta de cierto modo, va a requerir tal herramienta. Está muy generalizado,
cuando nosotros tomamos la astrología para hacer una transformación personal, estamos, es decir, yo estoy tomando en cuenta no solamente el ser humano, que es la parte de su historia de vida. Bueno, esta mujer tiene X edad, tuvo tal infancia, su nacimiento fue de tal manera, el embarazo de mamá fue de tal manera, todas las mismas conclusiones que saca un psicólogo, pero el psicólogo solamente está tomando la línea de tiempo desde el momento del nacimiento hasta la hora, que es lo que ha vivido la persona en el tiempo de vida. En psicoastrología yo también estoy tomando hacia atrás, estoy tomando la esencia del ser antes de encarnar, que es lo que podemos ver en la, y como digo, es un patrón que tú dices, bueno, una persona que nace con un nodo norte viene a trabajar algo específico, por tanto sus desafíos van a estar donde esté Plutón, donde esté Saturno, donde esté un Quirón. Y tú dices casualmente, bueno, son muchos casos que doy ejemplo, pero hace un rato estaba teniendo un paciente que tiene un nodo sur en la casa de relaciones. Me dice, es imposible para mí. O sea, todas las relaciones, yo quiero tener una pareja y no hay manera. Siento que la vida me castiga. Tienes el nodo sur en la casa 7, tienes que aprender a trabajar el yo. Entonces, mi trabajo con él es llevarte al centro, aprender a que te conozcas, porque si tú no cumples con el nodo norte, el nodo sur jamás va a poder llevarse a cabo. O sea, no vas a poder tener eso, porque tu alma hizo una elección. Entonces, cuando empiezas a ver la historia de vida de las personas y lo unes con el mapa, te das cuenta de que es un diseño, es el manual de instrucciones. Y desde allí uno parte a tomando en cuenta no solamente lo que toma el psicólogo tradicional, sino tomamos también la parte álmica en cuenta para poder dirigir a la persona. El resultado, maravilloso, porque los estás alineando con lo que vinieron a hacer. No todos venimos a hacer lo mismo, desde mi verdad, desde mi experiencia y desde mi experticia. Que puede ser una verdad, sí, puede que no sea una verdad también. Ahí es a quien le resuene. Fíjate algo, eh, la necesidad de la apertura de mente te da la posibilidad de poder integrar cosas. Hay una palabra en sociología que se llama sincretismo cultural, en donde conviven elementos que parecieran ser yuxtapuestos, o sea, contrarios, y, y funcionan. O sea, funcionan en el entendimiento de la persona. Una persona puede tener la Santa Muerte mexicana y al lado puede tener la vallita, la Virgen de nosotros. Es conectar con diferentes elementos para darle un entendimiento quizás más amplio, una mirada más amplia de una misma piedra que estamos viendo, ¿verdad? Cada persona la va a ver desde un ángulo distinto y no es excluyente una cosa de otra. Yo soy de la corriente integrativa. Yo creo que todo hace un match con todo. El problema es cuando nos limitamos y creemos que eso no tiene sentido. Pero fíjate algo, cualquiera que te escucha y no tiene esa apertura de mente, o sea, que tiene sesgos, puede decir, pero ¿qué me estás contando? Planeta, energía, mente, incapacidad de tener pareja. Mira, hay una relación entre cosas que están ahí y no queremos ver. Pero, por ejemplo, la palabra lunático, ¿verdad? Se le dice a las personas que tienen alguna condición mental. Cuando la luna se pone llena, esas personas que tienen alguna condición mental se exacerban, porque la luna les pega y literalmente ahí vamos, del mito a la realidad. Yo estudié una maestría en política pública y esto lo digo para que la gente tenga apertura mental. Había una política pública que se estudió en donde había un factor raro y era que cada vez que había luna llena, los índices de violencia se disparaban. Total, es un hecho. Entonces, tú dirías, no, porque tiene que ver el planeta, la luna.
todo, Hay relación, mucha, hay relación. las mareas, Lo todo. que pasa es que si tú lo ves desde el punto de vista, desde tu sesgo, y lo ves desde el esoterismo, que es una desvirtuación de un entendimiento, pues bueno, tú vas a tener resistencia y no vas a entender realmente el sentido de la unión de las cosas. Mira, vamos a explorar algo. ¿Qué papel juegan los códigos mentales en la depresión? Mucho, todo. Es todo el juego, literal. Porque la depresión viene, y va a sonar fuerte, pero la depresión eh, tiene su toque egocéntrico, ¿no? Porque cuando una persona entra en depresión es porque estoy creyendo que todo me pasa, que porque a mí, o sea, que yo soy el centro del universo. Y lo digo porque literalmente estuve allí. Y cuando uno se en sí misma, uno corre el riesgo de que la depresión se active, ¿no? Por eso es que cuando la entiendes empiezas a manejar tu vida de una manera distinta. Pero todo lo que se vive, ¿no? Pues desde el momento, desde la concepción, se van instalando códigos mentales por verdad, o sea, situaciones reales que vivió la persona o por percepción, pero como los niños en los primeros años de edad no tienen capacidad de discernir, no tienen un pensamiento lógico y justamente es la etapa más egocéntrica del ser humano, que el niño cree que todo gira en torno a él, el bebé llora, o sea, denme teta, estoy llorando, o sea, me hice, cámbienme, lloro. Entonces, es parte natural del ser humano, sobre todo en estos años que estamos en una etapa muy egocéntrica, por lo tanto la percepción genera estos códigos mentales como verdad absoluta. Papá me vio mal, hay algo malo en mí. Y papá resulta que papá tiene la cara así de bravo y está feliz, incluso tanto feliz tiene la cara de bravo, pero el niño tuvo la percepción de que no hay nada, no importa lo que yo haga, papá no puede reírse como el papá de mi amiguito. Eso genera una verdad. Entonces estos códigos que al final terminan siendo como aplicaciones que se van descargando en el sistema como una verdad o una conclusión de un niño, quedan instalados como una verdad absoluta y el adulto está operando de acuerdo a esos códigos que se instalaron en la infancia. Y si los códigos fueron hechos dentro de ese mismo momento o esas etapas de la infancia que el egocentrismo está a tope, entonces generan detonaciones se detonan, el código sigue allí. Por eso es que digo, que cuando dices, ay, ya yo perdoné a mamá, ya yo perdoné a papá, es que no importa si lo perdonaste o no, le programaste la mente, trabajaste el código, no, entonces no estás haciendo nada. El código hay que transformar, lo que hay que crear un nuevo código, porque el código está allí. Entonces lo que generamos es una aplicación que tenga más fuerza. Mira qué interesante, ¿ves? Porque hay que mirar el zorro desde diferentes ángulos. Eh, Vamos a ver, ¿con qué mitos te has enfrentado por no pertenecer a la corriente terapéutica convencional? De todo, mucho. Socialmente, bueno, bruja, me han dicho bruja, me han dicho que soy la hija de Satanás, que estoy loca, es decir, hay muchas, no tanto, fíjate que no ha sido algo como demasiado, o sea, han sido temas puntuales, me acuerdo, mi hija estaba como, tenía como un amiguito del colegio, pero no eran novios ni nada, sino como amiguitos y de repente me dice, mami, que no puedo hablarle más al niñito, ¿por qué? Porque la mamá dice que tú eres bruja, cosas así pues. Y es el desconocimiento, ¿no? Porque para algunas personas la astrología es del diablo, pero es ciencia, y siempre lo digo, es ciencia. Eso creo que es uno de los mitos más, o de las cosas que más he tenido que enfrentar, ¿no? Que la gente diga, o que me digan, "Ah, no hables tanto de eso, que la gente va a pensar que estás loca." Eso, Ay, ay. Bueno, la línea entre la cordura y la locura es muy finita. es muy finita. Pero tú sabes que yo una vez me encontré con un loco que me dijo que él no estaba loco, pero que él tenía su propia Ujú, filosofía. exacto. Entonces, tal vez los que entendemos locos están viviendo en su propia forma de entender el mundo.
¿no? Es que no, yo siempre he dicho que lo importante, por eso es que cuando la astrología da, yo siento que la astrología a mí me ha dado mucha sabiduría, de entender que mi verdad no necesariamente tiene que ser tu verdad, porque estamos codificadas de maneras distintas. Y de Ujú. hecho, entender mi realidad como tú ves tu realidad podría ser incluso poco conveniente, ¿no? Sí. Para mi evolución. Por eso es que mis terapias no van desde un sesgo de porque Jung dijo esto, porque el otro dijo esto, porque el colegio de psicólogos dice, no, es quién eres. ¿Y qué es lo que más te conviene creer a ti? Porque tú tienes un norte, tú tienes tu huella digital, yo no te puedo imponer a ti. ¿Qué es lo que yo enseño en mis terapias? Y siempre lo he dicho, a que aprendan a ser sus propios gurús. Yo lo que le digo, mira, tu diseño es así, y esto puede pasar, y esto puede, y puedes hacer esto, tienes esta línea, para que tú puedas ir en la vida por ti misma. Es decir, yo Ujú. tengo pacientes que tienen años trabajando conmigo, pero ya vienen por diferentes temas. De hecho, en estos días vino alguien que vi hace 4 años y me decía, Zule, ya el otro tema superado, ahora quiero instalar este paquete de habilidades. Belleza, pero no vas a generar dependencia porque y ya vienen hablando, bueno, porque acuérdate que yo vine a esto, entonces yo me tengo que enfocar en el liderazgo y ya se conocen a sí mismos. Empoderar a la gente. Que se vuelven sus Mira, propios gurús. sí, Es la meta. el mito es que eres más astróloga que, o astróloga, o bruja, o, ¿no? Que eres más eso, o eres más eso que una profesional formada con técnicas alternativas a lo convencional. Bien, la realidad es que el método científico se está comportando como la nueva Inquisición, la cual considera que si no es comprobable, no está respaldado por una teoría sólida, entonces no es válido. No existe o no es real. ¿Cómo tú te sientes al respecto de eso? Porque a mí me gusta, yo soy científica social, pero yo he entendido que la ciencia, sobre todo la ciencia médica, eh, ha convertido en herejes a todos los demás. Y por eso te decía lo de Joe Dispensa. Joe Dispensa entró en el juego de ellos y demostró cosas distintas. Exacto. Entonces, ¿cómo tú te sientes ante ser una hereje del método científico? Bueno, no me siento como una hereje, ¿no? Me siento como un paralelo. Realmente nunca me he sentido como una hereje. Es como respeto su sistema. Entiendo que, bueno, que quiera verme como o desacreditar la experiencia, la experticia, los estudios, Uh -huh. ese no tiene que ver con mi valor. Es decir, realmente no es un punto que a mí me confronte. Por el contrario, tampoco a Joy, que estuve, o sea, conviví con él mucho tiempo. Es decir, no hay esa sensación de que estamos compitiendo, sencillamente estoy para un punto y como estoy tan segura de lo que sé, lo que puedo ver y lo que puedo demostrar, no voy a ponerme o sea, en ese lleve y trabe, sencillamente que lleguen las personas que estén listas para hacer el trabajo. Eh, veo muchas veces la ciencia y a veces me causa mucha, no voy a decir risa, me da como no, la gente no se lo cuestiona, ¿no? Eh, en estos días justamente estaba viendo a una escritora famosa que sacó unos libros de psicología y admitiendo 15 años después el libro, o sea, es un libro que se vende todavía. Y ella dice, ¿sabes qué? Ya yo no creo en eso, ya eso que yo puse allí no es cierto, ahora es esto. Y eso me tomó 15 años desarrollarme como persona. Y se dio cuenta de que no hay verdades absolutas. No, Entonces, cuando entendemos, y eso es un criterio personal que creo que de todas las personas deberían desarrollar, que quién soy yo para querer controlar o hacerles creer lo contrario. No, mira, si estás listo, vienes a trabajar, si no estás listo, sigue tu camino por la medicina tradicional. Es decir, yo tengo familia que amo y muy cercana a mí, y si no lo dice Harvard, no existe. Es decir, chévere, te hace feliz, te da paz, te eleva como ser humano, buenísimo. Porque mi único interés es que tú estés en paz, que estés feliz, no competir con la ciencia. Entonces, que excelente. ellos quieran competir o quieran voltear, eso ya no está bajo mi control.
pero Mm. es al final lo que te haga feliz, lo que te dé paz y lo que te enaltezca como ser humano. Fíjate tú, ¿no? Hay gente seria y preparada haciendo propuestas distintas. Pero luego hay gente como Marilyn Coate, que para quienes no lo sepan, es una falsa psiquiatra mexicana que falsificó todos sus títulos, dijo que era psiquiatra y muchas otras cosas más, y medicaba a la gente Con y, inyecciones. y medicaba con inyecciones y decía que curaba la depresión. Entonces, ¿cómo aceptar la medicina no, cómo aceptar o transitar las propuestas alternativas sin caer en los vendehumos, sin caer en los charlatanes? Mira, creo que tiene que ver mucho por eso que el desarrollo de la capacidad de discernir, el uso de la lógica, el sentido común es importante, ¿no? Eh, no creo y creo que todos tenemos algo que enseñar, todos Mm. tenemos algo que llevar al mundo. Cuando hablan de vendehumos, a veces digo, bueno, ¿qué tanto humo está vendiendo? De repente esa persona está vendiendo lo que aprendió desde su experiencia y que puede ser útil para un grupo de humanos. O sea, ¿por qué sería humo? Eh, y va a depender más de lo que se está ofreciendo de quién lo está recibiendo, porque si la persona que lo recibe dice, esto va a cambiar, voy a comprarme estas gotas porque estas gotas me van a quitar 15 kilos de una sola vez. ¿En serio? O sea, ¿estás usando la lógica? Entonces, más que preocuparnos si están vendiendo humo o no, tenemos que ir adentro y decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo requiero? Con lo poco que me puedo conocer en este momento, que sé que me puede funcionar. Es decir, bueno, mira, no, yo no puedo, si tengo problemas de audición, para ver, me va a ser muy difícil trabajar con Zulet porque Zulet trabaja con audios de reprogramación. Entonces, eso no quiere decir que yo venda humo, sino que sencillamente no te aplica, no aplica para tu sistema. Entonces ahí vamos de lo más simple a lo más complejo y al final la decisión la tenemos nosotros. O sea, más que creo que cada persona que está saliendo a vender alguna técnica, una metodología, puede funcionarles a algunos sistemas humanos. Es decir, al final si está allí es para algo, ¿no? Eh, que si funciona para ti o no, eso ya es algo que uno mismo tiene que hacerse el camino e ir experimentando, pero sobre todo usar la lógica, si la solución es, o sea, si te hace sentido, si te resuena, eh, pero al final va en ti, o sea, va en que si te hace sentido o no lo que está diciendo. Sabes que me gusta mucho esta respuesta porque rompe con la narrativa de la víctima que cayó porque este le dijo, ¿y dónde está tu criterio? Exacto. ¿Dónde está tu Tu criterio capacidad de decisión, para tu libre pensar? albedrío. Exacto, y eso es importante. Vamos a ir finalizando y quiero que me cuentes un poco sobre el mito con el que tú te hayas topado respecto a los roles de hombre y mujer. Ay, ese tema me fascina. Muchos porque se ha desvirtuado, es decir, y lo vengo diciendo de manera muy tranquila, como dice, muy, como lanzando pistas, ¿no? Muy coqueteando con el tema, porque realmente hemos estado en una guerra, ¿no? Una guerra espiritual, una guerra de programación desde hace muchos años, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, y ayer hice un story en donde hablaba un poco del escándalo, ¿no? De la cantidad de publicidad, de dinero que se había pagado en publicidad para hacer esta ingeniería social, que al final lo que busca es controlar el aumento de la población. Entonces, allí se ha generado por muchos años, yo creo que esto ya viene, si no me equivoco, de tener sus 20 años, un poquito más, en donde se ha estado cambiando la ideología de lo que es una mujer y lo que es un hombre, ¿no? Y se ha perdido mucho de lo que originalmente, o sea, hay un origen. Ahora digo, bueno, si la persona es atea, ahí como que, bueno, va a tocar creer lo que quiera, pero si tú eres una persona que crees que existe un Dios, un creador, un universo, una fuerza mayor, estamos creados para crear. O sea, es la unión de las dos fuerzas, es creación pura. Entonces aquí no se trata de que somos, la mujer es así, el hombre es malo porque hace aquello.
Y yo me digo muchas veces, es que nosotras nos volvimos así, dicen, ¿no? Porque los hombres son unos perros. Y digo, bueno, pero ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Los hombres se volvieron esto porque nosotras empezamos a hacer o viceversa, ¿no? Y no estoy diciendo que no existan abusadores, violadores, gente mala. Existe porque la oscuridad es necesaria para el equilibrio en el mundo. Sin luz no podemos ver la luz si no vemos la oscuridad. Entonces, la maldad tiene que existir para mantener el equilibrio. Pero en cuanto al rol de hombre y mujer se ha perdido, ¿no? Entonces, la mujer ya yo no necesito un hombre, sí, sí no necesitas, porque si no, no hay evolución. El hombre, no, yo no necesito, no, también necesitas, necesitamos ese equilibrio. Ah, que hay otras maneras de vivir, de acuerdo, sí, podemos hacerlo, pero tenemos que volver a los roles básicos. ¿Por qué? Porque el ser una mujer alfa, y lo decía ayer yo en el live, ser una mujer alfa empoderada no es sostenible. ¿Por qué lo digo? Porque lo he vivido. Mis últimos 25 años, modo, modo yo puedo todo, yo no necesito a nadie, pero ya no más. Es agotador, porque la energía femenina no puede seguir creciendo, llegas a tope por tanto masculino. Entonces el equilibrio se vuelve necesario. Que el mito es que si yo me vuelvo muy femenina o activo mi energía femenina, los hombres van a abusar de mí, es mentira. Es uno de los grandes mitos, que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales. No lo son. Tú estás creando A una mí me encanta, a realidad. mí me encanta este mito y yo lo derribo así. Hitler y Gandhi son iguales. ¿Ah? A mí me encanta ese mito y yo lo derribo así. Hitler y Gandhi son iguales, Exacto, porque lo los dos son. son hombres, Exacto. ¿no? Es, 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 un, es ilógico y la mujer que así lo piense, yo creo que está insultando la inteligencia femenina. Cada vez que yo escucho o leo, me, no me da molestia lo que cree, me da molestia que sea mujer y que no esté usando la inteligencia que nos caracteriza como mujeres. Porque una mujer que tiene activada su energía femenina y que está en su poder, entiende que no todos los hombres son iguales. Y que si estás atrayendo pendejos a tu vida es porque hay algo en ti que tienes que trabajar, porque estás creando esa realidad. Somos creadoras. Y sobre todo las mujeres estamos viviendo la realidad que hemos creado. Punto. Y así como la hemos creado, podemos desconstruirla y crear una nueva. Pero si nos quedamos, si se quieren quedar aferradas a una verdad absoluta, también estuve allí. Y por eso lo digo con tanta firmeza. Y estaba creando una realidad no deseada. Yo me voy a atrever a contar un poquito de un testimonio mío. Yo fui abusada sexualmente desde los 8 años y yo crecí con una idea de los hombres y luego me prostituí y seguí aferrándome a esa idea de los hombres hasta que llegué a un punto donde dije, esto no puede ser, tiene que ser diferente. Y yo me hice cargo de mí, yo me hice cargo de mis creaciones. Y es difícil para que la gente lo entienda, Ujú. porque se ha vendido la narrativa de que eres la víctima de alguien. Y realmente, cuando tú creas algo en tu vida, cuando tú vives una realidad, tú no eres víctima de nada, tú la has construido, ¿ok? Pero ¿cómo una niña de 8 años construye una? Ujú. Son pactos, memorias, entendimientos. Si nos vemos siempre desde el punto de vista de la víctima, nunca vamos a entender por qué construimos, por qué atraemos y por qué jugamos esa danza con el otro. Ujú. ¿Sí? Eh, Vamos a una realidad. ¿Tú crees que existe la desigualdad de género? Sí, y creo que existen, no sé si llamarle desigualdad. Creo que existe una guerra
nadie se ha parado a pensar quién la inició. Y más allá que desigualdad está esa guerra, y la desigualdad, si queremos llamarlo desigualdad, está siendo en ambas partes. Las mujeres están maltratando a los hombres y los hombres a las mujeres. Entonces aquí se volvió una guerra porque ellos son y porque ellas son. Pero ¿quién empezó? ¿Quién empezó esa guerra? Es lo que hay que preguntar. ¿Es eso verdad? ¿Es cierto? Interesante. Mm. Ahora, la realidad es que, de acuerdo con el Banco Mundial, aproximadamente 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades. Es cierto. Entonces, a pesar de que lo veamos como una guerra, la realidad es que en inserción laboral el hombre tiene más oportunidades que las mujeres. Sí, pero volvemos al tema. No estoy diciendo que no exista. O sea, sí, es una realidad. Pero realmente, ¿cuál es el porcentaje en cuanto a los hombres, ¿no? Entonces, no, mira, Solé, los hombres definitivamente consiguen más puestos de trabajo que las mujeres. Bueno, ¿qué tan preparada está la mujer? Lo que yo pienso firmemente, porque si fuese así, entonces no tuviéramos a grandes empresarias en grandes puestos, que han tenido que sudársela, obviamente, pero porque ellas sí han llegado allá y las otras no. Está haciendo esa creencia de desigualdad, desempoderando a la mujer en su fuerza interior a la hora de ir a una entrevista. Está realmente esa mujer, porque si vamos a hablar de porcentaje, vamos a hablar de quiénes son las mujeres que están dentro de ese porcentaje. Son mujeres que realmente creen en su poder, o son mujeres que salen a buscar trabajo. Es que la desigualdad, mira, ves, no hay trabajo. Entonces, ¿quiénes son las mujeres que están dentro de ese porcentaje? ¿Son mujeres que realmente creen en su capacidad de creación? ¿O son mujeres que, quiénes son? Porque si no, no estuvieran las otras en grandes puestos. Es decir, yo tengo amigas que son CEO y directoras de compañías que se manejan a nivel mundial. Tengo muchas amigas. Y ellas nunca creyeron en que había desigualdad de género. Está haciendo esa creencia generar esa realidad. Es profundo. Sí. O podemos quedarnos creyendo que sí, que la desigualdad de género las tiene jodidas. No, no lo creo. Creo que la creencia y seguir alimentando esa cifra que quién les está dando, ¿no? El mismo sistema que ha estado distrayendo. Entonces, es eso que no digo que la cifra no sea verdad, porque sí puede ser una realidad, pero ¿quién está detrás de esa cifra? Es lo que tenemos que cuestionar. Si tú eres una mujer que sientes que has estado sufriendo desigualdad, ¿quién está haciendo? ¿Estás realmente trabajando desde tu poder? No, es que el abuso laboral, sí, existe el abuso, porque siempre ha existido, pero el perro huele el miedo. Si tú eres una mujer en centro, una mujer que tiene una energía activa, tu energía femenina activa, estás centrada en tu poder, el perro no te huele. Uh-huh. Es como meterte en un estanque de tiburones, estás saliendo al mercado laboral herida, te estás metiendo en un estanque de tiburones sangrando realmente, o sea, y le vas a echar culpa a los tiburones. No lo creo que no creo que sea tan cierto. Entonces, quién es la mujer que está saliendo a buscar trabajo? Y lo que tenemos que hacernos una pregunta interna, ¿quién soy yo como profesional que me estoy mostrando? Porque si yo tengo miedo a lo que estoy haciendo, entonces la gente va a oler mi miedo y me van a atacar. ¿Por qué no me atacan? Porque hay coherencia. Es simple. A mí me encanta siempre también cerrar. Es simple. Mira, otro baño de realidad, a ver cómo abordamos esto, ¿no? A nivel de salud, en el 2021, el 54% de las personas de más de 15 años que vivían con VIH eran mujeres y el mayor factor de riesgo se debía a violaciones. Uh-huh. Ahí tenemos una realidad. ¿Qué hacemos con eso? Como te decía, mira, parte del equilibrio en el mundo está en que tiene que haber oscuridad. Como si lo vemos, para mí la explicación, diríamos ahí, psicológica no está tan sencilla de ver,
para que me haga sentido, ¿no? Puedes decir, es injusto, es doloroso, de verdad ¿qué culpa tiene una niña de esto? Y me hace flaquear en cuanto, ¿por qué? ¿No? ¿Para qué? Sin embargo, cuando nos vamos al punto de vista un poco más espiritual y álmico, por eso es que digo que el trabajo hay que hacerse tomando en cuenta el núcleo mental, el núcleo emocional y el núcleo álmico. Cuando nos vamos al núcleo álmico, tú dices, bueno, el núcleo psicológico no tiene sentido, el emocional tampoco. Pero cuando nos vamos al núcleo álmico y vemos el sistema como sistema, es posible que podamos dejar más preguntas abiertas que nos den un sentido, ¿no? Una es, bueno, para que haya equilibrio tiene que haber oscuridad y de esa manera podemos ver la luz. Otra manera de verlo es decir, ¿para qué el alma de estas niñas eligió, ¿no? Esa experiencia? Para luego, a través de esa experiencia, darle un sentido y alzar una voz en el mundo, inspirar a otras mujeres. Porque el abuso a veces dices, guay, ¿por qué? Es decir, tú ahorita vamos a hablar de tu libro, es decir, si no hubiese pasado lo que te pasó, hubieses escrito el libro que puede cambiar, un libro que puede cambiar la vida de muchas personas. Hay un why detrás, hay un para qué, que es justo o es injusto, a veces es horroroso. Pero hubieses hecho ese libro que va a llegar a la mano de una persona que puede cambiarle la vida. Si tú hubieses vivido lo que tú viviste, probablemente no. Estuviese yo dedicándome a lo que me estoy dedicando si esta persona que tanto amaba hubiese muerto, probablemente no. De la oscuridad siempre viene una luz para iluminar a otros. Posiblemente el alma de esas niñas lo eligió así. Posiblemente el alma de esas niñas dice, mira, yo elijo vivir esto porque en vidas pasadas fui eso. O elijo vivir esto para que mi descendencia no la viva. Hay una explicación no científica, no lógica, pero sí muy álmica que puede ponernos en una posición de visión diferente a lo que generalmente estamos acostumbrados a usar, que es la lógica, el corazón. Por eso es que hay que dejar la pregunta abierta. ¿Es posible que estas niñas hayan elegido esto porque en el futuro se van a convertir en mujeres que inspiran a otras? Van a ser un factor diferenciador en el mundo. Y esa oscuridad, vivir esa oscuridad en ellas era necesaria. No lo sabemos. Creo que esa respuesta solamente la tiene Dios. Y si así ha sucedido es porque hay un para qué más allá a nuestro entendimiento. Ahí es donde yo me paro con esa pregunta. Puede ser. ¿Cuál es tu propuesta a nivel de energía y programación colectiva? Que cada persona convierta en su propio gurú, capacidad de discernir, capacidad de entender su propio camino, de capacidad de poder cumplir con lo que cada alma eligió ser parte, esa pieza, que cada pieza dentro del sistema sepa para qué está aquí, qué es lo que tengo que ser, qué es lo que tengo que aprender. Porque cuando nos volvemos dueños de nosotros mismos, definitivamente estamos creando un mejor mundo para todos. Pero no se trata del otro, Definitivamente. se trata de mí. Entonces Sí. creo que eso es lo que me enciende a mí cada día, es lo que me hace levantarme cada mañana, es lo que me lleva a trabajar en mí profundo, porque yo trabajo, obviamente atiendo muchos pacientes, pero mi mayor trabajo es en mí, en convertirme en una persona que es coherente, que entienda que o sea, estoy cumpliendo con lo que vine a hacer. Y muchas veces, a ver, yo siempre digo que yo creo que, ayer hablaba con un paciente, yo le decía, yo creo honestamente que yo como alma no elegí encarnar, a mí me obligaron. Y ya que estamos aquí, toca hacer el trabajo, pues toca hacer lo que hay que hacer. Es decir, ¿qué hago yo poniéndome de víctima? ¿Qué me hizo? No, ya va, que tengo que aprender, vamos para adelante, porque si no estoy perdiendo y estoy corriendo el riesgo de que me vuelvan a obligar a encarnar y de repente no quiero. O que mi Tú sabes que próxima yo vida decía, sea caótica y no quiero, o sea, es como que vamos a hacer lo que hay que hacer porque no quiero, es como dice, no dejes para mañana lo que no puedes hacer hoy. Entonces hay que darle dirección y sentido y salir de la posición de que pobrecita yo.
Tú sabes que yo antes decía, yo quiero vivirlo todo en esta vida, todo. Yo no quiero volver. Yo creo que hay que vivirlo dosificado, venir varias veces y poco a poco. Sí, hacer el trabajo, hacer lo que hay que hacer, ¿no? Cuando conoces tu diseño, conoces tu mapa, entiendes de qué se Sí, trata. Y te enfocas, diriges, es el faro, más que sí. desear lo que socialmente creemos que tenemos que desear. Ujú, así es. Entonces, Mira, ha sido un placer. La charla se fue, pero volando. La charla no, la conversación. Son las 11:16, nos excedimos 16 minuticos nomás. Em, quiero invitarlos a todos y a todas a una actividad que va a estar teniendo nuestra querida compañera. Se llama Activa tu energía femenina con hipnosis. Hemos derribado varios mitos, hemos hablado de varias realidades, así que creo que no hay que tener miedo a probar diferentes formas de llegar a Roma. Dense la oportunidad. eh, si lo han explorado todo y ese todo no les ha dado resultado, prueben algo distinto, prueben algo que le está dando resultado a otras personas y que puede darte resultado a ti, puede no dártelo, pero es importante darse el permiso, darse la oportunidad, desafiar los patrones culturales, desafiar sus propios miedos. Los invito, va a ser el domingo 14 de febrero a las 10 a.m. domingo 16, 16. Perdón, sí, estoy viendo el flyer y todavía digo mal la fecha. Domingo 16 de febrero a las 10 a.m. Colombia, Miami a las 11 en Venezuela, lo va a hacer vía Zoom. Eh, para quienes todavía no siguen sus redes, eh, su Instagram es, a Arroba ver, yo a soy. ver, a ver. Arroba yo soy conexión. Yo soy conexión, dense la oportunidad de pasear por sus redes, de visitar su contenido. Hay una, hay un video que me gustó mucho que se llama ¿Qué pasa si quiero ser mantenida? Y es muy polémico por toda la corriente de pensamiento en la que nos entuban. Y bueno, eh, hay otras formas, ¿no? De ver el mundo. Así es. Vayan y véanlo y desafíense mentalmente. Derriben sus sesgos Total. mentales. Es que yo creo que eso es lo que nos da paz, cuando derribamos eso que a veces cuesta, ¿no? Mover los pilares, pero definitivamente cuando nos movemos decimos, wow, o sea, la casa se hizo mucho más grande. Y Sí. cuéntanos sobre tu libro, ¿dónde está disponible? Ah, mira, de las balas al amor. Aquí está. Es un libro, no porque yo lo haya escrito, yo duré 20 años para escribir ese libro. A los 13 se me entró la idea de que yo tenía que escribir sobre mi vida y pasó tiempo y yo busqué las miles de formas de escribirlo, pero bueno, las drogas no me dejaban escribirlo, hasta que entré en un proceso de recuperación y pude hacer lo que yo entiendo, que es una obra maestra. Yo hago un paralelismo entre el socialismo de mi país, cómo ese socialismo impacta en nuestras vidas, cómo creamos ese socialismo desde nuestro ser. Y, y bueno, la lucha de una mujer por adquirir niveles de conciencia. Me encanta, me Este, encanta. sí, es un Léetelo libro, pronto. sí, te lo envío. Lo consiguen en Amazon, se llama De las balas al amor, la autora es Carla Conca. Yo les voy a dejar los links cuando lo pongamos en YouTube y cuando en el Linktree de mi página en Instagram está. Buenísimo. No, Vayan al link.
se lo pierdan, no se lo pierdan. Así como no se pueden perder el contenido de Yo Soy Conexión, porque está buenísimo. Vuélense la cabeza, rompan patrones, salgan de la Matrix. Así como van a ir a hacer eso, vayan a comprar el libro porque es una mirada completamente distinta Buenísimo, de me encanta. mis creaciones y cómo yo, desde yo, creo la sociedad que yo tengo. Ha Buenísimo. sido un Un placer, pero un placer, placer Carla. mágico. Gracias por esas preguntas tan chéveres. Me encantó, me encanta cuando me hacen preguntas así. Eh, Oigo preguntas inteligentes, que son preguntas chéveres, preguntas que calan, preguntas que tienen sentido, preguntas que dan coherencia, ¿no? a la línea de crecimiento y preguntas que aportan. Así que gracias por esas espectaculares preguntas. Me encantó compartir contigo. Nos estamos viendo en el camino llamado vida. Gracias por Sí, todo. mira, cuando esto suba a YouTube para que la gente vaya allá, voy a colocar un video que va a acompañar cómo todas las experiencias nos integran. Y no voy a decir cómo se llama el video para que vayan a ver Bueno, la entrevista. Y ha buenísimo. sido un placer. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos por compartir. Bye, bye.